Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 181 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos comprender con mayor claridad lo que nos hablas a través de tu palabra. Señor, danos la capacidad para retener tu palabra en nuestras mentes, pero sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Crónicas 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, tú nos echaste ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si viniere mal sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir,
cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con niños y mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieren acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándoles de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella nación cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el rey de Josafat y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat
primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Segunda de Crónicas 21. Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le haría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de tu padre David, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y tus hijos y tus mujeres y todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de los intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y lo encendieron, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda de Crónicas 22. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá.
Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, el rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Asiria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, porque Ocosías fuese destruido, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque había venido, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de sus aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey, Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Segunda de Crónicas 23. En el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas de Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Haced ahora esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas; otra tercera parte a la casa del rey, y otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová, y ninguno entre la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también al sacerdote Joiada a los jefes de centenas lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey, por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron
la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo, viva el rey. Cuando Atalía oyó del estruendo de la gente que corría y de todos y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y a los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había dado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo, y el rey que sería pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey en el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Para reflexionar, el pecado en su esencia es un rechazo a Dios y a todo lo que Él es. Nos esclaviza, nos destruye y nos separa de nuestro Creador y Padre. Nuestro Dios es santo y Él es buen Padre que nos ama, por lo que no puede ser permisivo con nuestros pecados. Por eso nos confronta, nos llama la atención, y de la misma manera nosotros estamos llamados a reflejar ese amor a los demás, porque hemos sido creados para alabanza de la gloria de su nombre. A veces tratamos el pecado de manera superficial, con paños tibios, cuando en verdad es una ofensa tan grande y con graves consecuencias que costó la vida de la segunda persona de la Trinidad. Así que debemos ser radicales, reconociendo el pecado como lo que es, una abominación a los ojos del Señor, y así apartarnos totalmente de él. Josafat no se arrepintió, por eso Dios lo confrontó a través de Jehú. Dios nos ayude a no querer ser sabios en nuestra propia opinión, a no creer que tenemos el control de la situación, de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra atadura, porque ese es el camino de la desobediencia, autosuficiencia y destrucción. ¿Estamos trivializando el pecado o lo estamos llevando una vida de continuo arrepentimiento? Pero Dios, por su gracia y su misericordia y por el gran amor con que nos amó, también nos anima y nos ayuda a levantarnos cuando caemos. No permitamos que el pecado paralice, inactive o anestesie nuestras vidas, y sigamos corriendo con paciencia la carrera de la fe, llevando a cabo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. He aquí las acciones de Josafat, de las que podemos aprender después de una reprensión. Fue proactivo en evangelizar y discipular, y habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo, desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Segunda de Crónicas 19:4. Exhortó y motivó con las palabras de Dios.
Puso jueces en todo el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con vosotros, cuando lo hacéis con justicia. Segunda de Crónicas 19, 5, 6. Y les dio órdenes diciendo: así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón. Segunda de Crónicas 19, 9. Estamos permitiendo que el pecado arrastre nuestra vida, descuidando nuestros llamados de esposas, madres, hermanas, amigas y líderes, o seguimos luchando, fortaleciéndonos en su palabra. En nuestra carrera de la fe se nos presentarán diversos tipos de pruebas o retos, pero ciertamente debemos visualizar todo esto a la luz de la providencia y soberanía de Dios, pues son una gran y valiosa oportunidad para experimentar, vivir, conocer, no solo de oídas, sino ver con nuestros ojos los atributos de Dios desplegados de una forma única: su poder, su suficiencia, su amor, su fidelidad, su sabiduría, etc. Y es natural sentir algún tipo de miedo, pero siempre recordemos que tenemos un Dios y Padre en los cielos, quien es nuestra ayuda, socorro, escudo, torre fuerte y dueño de todo el poder. No nos hundamos en el miedo, ansiedad, preocupación. Corramos y motivemos a nuestras familias, iglesia, compañeros y amigos a hacerlo también y a buscar la ayuda del Señor como lo hizo Josafat. Buscó personal y comunitariamente al Señor. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar del Señor. Aún en todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Segunda de Crónicas 20, 3, 4. Recordó y reconoció la soberanía, el poder y la fidelidad del único y verdadero Dios. Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay fuerza y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios, nuestro Dios, que el que nos echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Segunda de Crónicas 26, 7. Reconoció su insuficiencia poniendo su confianza en Dios. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Segunda de Crónicas 20:12. Cuando confiamos en Dios de todo nuestro corazón, Él nos hace regocijarnos al ver su gran poder derrotando a nuestros enemigos. En la vida de Joram, hijo de Josafat, vemos cómo el pecado va engendrando otros pecados y así sucesivamente hasta de causar destrucción y muerte, no solo a él, sino a toda su familia. Nuevamente aquí vemos las grandes y graves consecuencias de no alejarnos del pecado radicalmente. Dios nos ayude a recordar que nuestros pecados no solo nos afectan y dañan a nosotros, sino también a nuestros hijos. Atalía, madre de Ocosías, después de la muerte de su hijo, se levantó y exterminó toda su descendencia para poder coronarse como reina. El actuar de Atalía debe llevarnos a que nos preguntemos: ¿qué tanto nosotras deseamos ocupar lugares prominentes en nuestros trabajos o iglesias? ¿Qué estamos dispuestas a sacrificar para lograrlo? ¿Buscamos hacer nuestra propia voluntad a costa de nuestra relación con el Señor, de nuestros esposos y de nuestros hijos? Dios nos ha llamado a cuidar fielmente de nuestros hijos, no solamente de nosotras mismas, sino de toda persona que sea de influencia para ellos, compañeros, amigos, profesores, pues como dice Proverbios 13:20, y el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. ¿De qué manera estás influenciando tú como madre a tus hijos? ¿Reflejas el carácter de Cristo en tu diario vivir, obedeciendo su palabra en cada aspecto de tu vida, o buscas hacer cumplir tu voluntad? Por el hecho de ser hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, no estamos exentos de las aflicciones de este mundo. Entonces, cuando nos da miedo al ver la decadente situación moral y económica, o cuando un virus se convierte en pandemia, o cuando un diagnóstico se convierte en un cáncer terminal, ¿qué hacemos?
Nos humillamos en oración como Josafat, con nuestro rostro en tierra y ayunamos. Nos reunimos en familia o como iglesia para clamar por ayuda al único y verdadero ayudador, o salimos corriendo presas del pánico. En esta y en toda situación de nuestra vida será siempre una gran bendición el traer a nuestra memoria, a nuestros corazones, lo que Dios es y lo que Él ha hecho en el pasado a favor nuestro. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él es inmutablemente fiel y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Reconozcamos nuestra gran necesidad de Dios, porque sin porque sin Él nada podemos hacer. Y Jehová dijo, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, nos echaste tú, los moradores de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 26, 7 y 12. Para meditar. ¿Cómo el temor del Señor transforma tu vida diariamente? ¿De qué manera tu fe está siendo probada el día de hoy? ¿Cómo respondes? ¿Qué está produciendo en ti las diferentes pruebas y dificultades? El pueblo estaba abandonando el pacto con el Señor, pero no podemos clamar sin su ayuda, sin arrepentirnos y dejar el pecado. Solo a través de rendir nuestra propia vida para volvernos de la maldad es que verdaderamente viviremos un avivamiento de su presencia. Oremos que así sea en nuestro corazón y en nuestra iglesia. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 181. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.